Ok. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo contigo. El amanecer de Dios, la luz de Dios, el sol de Dios está ahora al alcance de tus ojos y de tus oídos. Si la atención tuya está dispuesta, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida hoy, en la de tu cónyuge, en la de tu familia, porque el deseo del corazón de Dios es que nuestras familias caminen en gozo, en felicidad, en alegría, en reposo, en paz, en ese descanso que solo da el remanso de cuando uno sabe que está en un lugar que todo lo que trae es armonía, y eso es la familia. Estamos hablando de la relación entre padres e hijos, y hemos compartido ya en temas anteriores que nosotros somos los responsables de que la armonía en la casa reine, porque a nosotros se nos fue dado de parte de Dios nuestros hijos. Dice que los hijos son herencia de Jehová, y si son herencia de Jehová es la continuación del Señor en las vidas del ser humano, preparados por Dios desde la eternidad para que transportaran un pedazo del corazón del Señor, en donde nosotros íbamos a ser los responsables de que nuestros hijos encontraran ese camino para que iniciaran su carrera, no manipulando nosotros a nuestros hijos para que ellos hagan lo que nosotros no pudimos alcanzar o lo que la mediocridad de nosotros no permitió la altura de águilas de ellos. Tampoco podemos nosotros arrebatar el plan de Dios que ha sido puesto en nuestras manos. ¿Y por qué en nuestras manos? Porque mientras se desarrollan, nosotros debemos de cumplir el papel de sacerdotes, y tenemos que empezar por nuestra esposa y la esposa con el esposo, para que lo que nosotros nos digamos mutuamente no sea palabras aplastantes, no sean refranes o dichos que sean de burla, sino que por el contrario sepamos valorar los dones y los talentos que Dios ha colocado en cada uno de nosotros como padres, para tener ese aliciente de buscar la armonía en nuestra casa, que no sea una guerra de autoridad, sino que entendamos que esa es la empresa de Dios, y que tu esposa y tu esposo son los administradores responsables del Señor, no solamente para que ustedes consigan el éxito, sino para que sus hijos los superen. Porque se supone que si un hijo camina contigo al puerto o a la ciudad a la que tú llegues, de allí para adelante el camino de tu hijo debe haber sido sobrepasando las experiencias que papi y mami le aportaron hasta ese punto, para que él no repita el pasado, sino que supere el futuro de su propio padre y de su propia madre. De eso se trata estos temas de las relaciones entre padres e hijos, y no hacer que nuestros hijos sean personas enseñadas a retirarse delante de las dificultades, enseñadas a buscar la mediocridad, enseñados a estar contentos con lo muy poco o con lo nada o con la miseria, tanto física como espiritual. Dios ha hecho que nuestros hijos sean campeones, pero para que nuestros hijos sean campeones necesitan buenos entrenadores, y la mayoría de los entrenadores siempre han sido campeones primero, o han hecho el deporte para ir hacia la parte del frente, para el triunfo. Pero ¿cómo hacerlo si no conocemos la palabra? Y terminamos el capítulo anterior hablando ahí en Hebreos, capítulo 13, y decíamos que por tanto ofrezcamos continuamente mediante Él, mientras la palabra, mediante el verbo, mediante Jesucristo, sacrificios de alabanza a Dios. Lo primero es que lo que nosotros confesemos con nuestra boca no solamente bendiga nuestras familias, nuestra esposa, nuestros hijos, sino que Dios se agrade. Dios toma eso como sacrificio a Él cuando tú estás bendiciendo con lo que tú hablas, con lo que tú dices, con lo que tú haces. Entonces Dios se está placiendo, y como leíamos en capítulos anteriores, entonces Dios va a hacer prosperar
todos los caminos de esa familia y va a hacer que todo salga bien, porque el alma de esas personas está siendo prosperada en Dios, porque el Señor va a ser el fundamentador de esos cimientos para que esa casa sea fuerte, que en las tormentas no se mueva, que no venga un huracán, un fuerte viento, un maremoto y se lleve tu casa, sino que soporte con violencia ese ataque y ella se defienda de por sí sola, no que tú la defiendas, porque el Señor tendrá su ángel acampando alrededor de tu casa y no habrá nada que lo pueda tocar, porque tú y tu familia estarán cobijados debajo de las alas del Creador, y entonces el ángel del Señor sí podrá derrotar todo lo que venga en tu contra. El enemigo no podrá forzar armas ni encendidas ni de ningún tipo que vengan contra ti, porque tú levantarás el escudo de la fe, la palabra del Señor, la que tú confiesas, la que tú crees, la que tú bendices a tu esposa y a tus hijos. Los ángeles estarán siendo ordenados por esa palabra de autoridad que Dios te va a dar para que tú puedas en él construir, edificar, seguir cimentando tu familia, preparándola para el éxito. Si tú no lo alcanzaste, lo vas a alcanzar delante de los ojos de tus hijos, porque van a ver cómo Dios te favorece, van a aprender a creer que si Dios bendice a papi y a mami, a ellos también los va a bendecir, que ellos vean que tú temes caminar por el camino errado, que tú para hacer cambios has hecho grandes cambios, que has desechado la gente que te decía no se puede, es imposible, es difícil, la economía va mal, ahora tenemos que irnos para otro continente porque este continente ya está por debajo del euro y la economía de China nos está asfixiando. No, Señor, Dios te va a bendecir en el desierto. Dios hizo que uno de los patriarcas pudiera en el desierto sembrar y Dios le dio 100 veces más en el desierto. Quiere decir que Dios hizo que la arena que no podía producir, Dios la hizo producir. Todos los demás la veían desierto, pero Dios la veía tierra fértil, y el hombre de Dios le creyó a Dios y la semilla que Dios le dio la enterró allí en donde había desierto, en donde no había agua, y Dios hizo que la tierra, que la arena que no puede producir semillas de fruto, Dios hizo que en ese desierto, el desierto se convirtiera en tierra fértil, y cuando la semilla cayó, Dios hizo dar fruto, y no de cualquier manera, 100 veces más de lo que daba en tierra normal. Quiere decir que en medio del desierto, Dios hizo que el agua brotara para que esa tierra, de arena a tierra, pudiera convertirse en campo fértil. Eso mismo Dios puede hacer en tu vida. No importa en qué desierto tú te encuentres, cuando la palabra de Dios llega a tu vida, que es la semilla de Dios, y tú la entierras en lo que parece un desierto, en lo que tú ves que no cambia, porque en este momento tu esposo o tu esposa, tú lo puedes mirar como algo que no se puede cambiar, que los años te han enseñado que es imposible, se tiene que acabar, porque tú tienes que mirar como Dios mira, hablar como Dios habla, pensar como Dios piensa, y cuando tú estés en esa posición, los desiertos, los lugares pedregosos, las montañas incultivables, Dios las va a poner llanas. Aquellos desiertos que no se puede, se dan la semilla porque el sol la quema y la mata, Dios va a hacer que se vuelva tierra, y la semilla, Dios se va a encargar de echarle el agua, porque cuando la palabra de Dios sale, ese es el agua de Dios que riega. Cuando la oración de un creyente está delante de Dios, clamando por su familia, por sus hijos, por sabiduría, por conocimiento, Dios está regando con su agua esa semilla que se tiró para bendecir a esa mujer, para bendecir a ese hijo. Ya no vas a volver a decir contra él oprobios, te vas a levantar en fuerza, en ánimo, con la fuerza de Dios, aquella que te coloca más fuerte que un búfalo, que te hace volar, planear como si tuvieras alas de un águila, para poder enfocar el problema, no huir del problema, que tus hijos vean que tú no huyes, que tú los enfrentas, porque ya no los enfrentas como antes, diciendo no puedo, voy a tener que dejar este problema de lado porque me está atormentando, me está matando. No, Señor, ahora tú vas a decir, yo tengo la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios, Dios ilumina mi mente, me llena de su sabiduría, y yo voy a empezar a confesar vida donde había muerte, y lo que yo veo mal, no lo voy a volver a ver mal, voy a comenzar a verlo bien, y voy a comenzar a hablar y hablar y hablar vida. Cuando tú haces eso,
Dios se compromete a hacer porque tú estás creyendo, y el que cree es el que puede ver lo que no es en donde están las cosas malas. Si tú ves a un hijo mal, no lo sigas viendo mal, comienza a verlo bien, comienza a confesar sobre él vida. Si es tu esposo o tu esposa, haz lo mismo sobre situaciones adversas que tenga en tu economía, de salud, con relaciones sociales, en tu trabajo, en tu iglesia, en la comunidad, con tus vecinos. Tú empiezas a hablar vida, 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 porque Dios es vida. La gente de afuera ha convertido la vida de Dios en positivismo, pero esa palabra de positivismo para nosotros es muy pequeña. Nosotros hablamos de que superamos el positivismo. Nosotros no vemos por positivismo, nosotros vemos por vida. Vemos lo que no es como si fuera, y Dios lo dice que si tú lo crees, Él lo hace. Eso es lo que Dios quiere, fruto de labios que alaben a Dios. Cuando tú estás confesando vida, al primero que estás agradando es a Dios, que es el interesado de hacer los cambios en tu casa. Y cuando eso sucede, mira lo que dice la palabra. Voy a tomar agua. Tú sabes que Dios es maravilloso. De tanta droga que hice, perdí mis amígdalas. Mi laringe es bien deficiente. Un otorrinolaringólogo en mi país hace muchos años me dijo que posiblemente después de los 30 años iba a tener que usar un pitico aquí para poder hablar por la garganta, porque la laringe estaba muy debilitada. Yo me acuerdo que iba a un partido de fútbol y cantaba 1 o 2 goles y me estaba 2 semanas sin poder hablar. Y ahora Dios me tiene enseñando su palabra para que tú sepas. Tú sabes por qué varios de los temas estoy con el mismo traje, porque estamos haciendo 4 y 5 programas seguidos, porque tengo que ocupar el tiempo en que estoy aquí en Estados Unidos para grabar, porque el resto del tiempo estoy viajando a otros países a predicar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas del Señor. Entonces hacemos unas grabaciones maratónicas que me encantan, me fascinan, me enciendo, me coloco como en el cielo aquí en este estudio, y aunque aquí el calor es tremendo por tantos bombillos, por tanta luz, pero me siento más fresco que esta chorrera de agua que tengo ahí en mis espaldas, y mi garganta suena en más armonía que ese chorro, porque es la palabra de Dios. Dice lo siguiente: y no el sacrificio de alabanza a Dios, que es ofrecer continuamente cuando hablamos la palabra, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Pero usted me está diciendo que hable yo, pero ahora me dice que confiese su nombre. Bueno, cada vez que tú hablas que Dios me dé fortaleza, está su nombre. Cada vez que tú dices Dios me socorrerá, ahí está su nombre. Cada vez que tú dices Señor te invoco para que me salves, ahí está su nombre. Cada vez que tú dices Señor sáname porque estoy herido, Dios está ahí. Cada vez que tú dices no puedo perdonar, Señor enséñame a perdonar, Dios está ahí. Cuando tú pides misericordia, clemencia, cualquier cosa que tú pidas en el nombre de Él, Él está ahí. De eso se trata. Y dice: y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Quiere decir que cada vez que tú estás tratando de que alguien reciba una bendición, en eso que tú estás tratando de hacer, Dios se complace. Porque cada vez que tú quieres bendecir a otro, Dios primero te tiene que bendecir a ti para que tú seas de bendición. ¿Te gustó esa, no? Mira, te lo vuelvo otra vez a repetir. Cuando tú bendices a alguien es porque ya Dios te dio la bendición a ti. Porque ¿cómo tú vas a enseñar a un Dios poderoso si primero tú no la recibes? ¿Cómo tú crees que yo te voy a hablar de familia si el Señor no rescató mi familia, no rescató mi hogar? ¿Tú crees que yo en mi casa con mi esposa no hablamos más de una vez en momentos difíciles que nos íbamos a separar? Y sentamos a nuestros hijos cuando estaban bien muchachos o bien niños o jóvenes y les mencionamos más de una vez: mira, no podemos seguir así, no nos entendemos, no nos comprendemos, nos vamos a separar. Y nuestros hijos, imagínate, le abríamos su corazoncito, se lo dolíamos, pero inmediatamente entendíamos que ese no era el plan. Nos volvíamos a juntar y decíamos: vamos a tratar.
En unas veces decíamos por los muchachos, en otras veces porque nos amamos mucho. Pero de una o de otra forma, Dios siempre cerró la puerta. Y siempre mis hijos vieron que sí se pudo y que Dios lo hizo. Entonces ahora que están casados, ellos saben que no van a pasar por lo que papi y mami pasaron. Porque aunque papi y mami ahora viven para el Señor y hablan del Señor y cuentan cómo Dios rescató su familia, su hogar, cómo me rescató a mí, cómo rescató a mi esposa y cómo hemos podido formar un hogar en donde reina la armonía de Dios. Esto es ahora, pero así no fue al principio. Llevo 30 años y de 30 años te puedo decir que por lo menos de 15 a 20 fueron, pero de mal, de bonito y bueno a regular y malo y tal vez bien re malo, hasta que Dios intervino, hasta que dijimos no podemos en nuestras fuerzas. Y entonces Dios comenzó a intervenir. Y entonces llevamos 10, 12 o 15 años, no me acuerdo cuántos, pero creo que estamos entre unos 12 años en donde somos más que novios, somos más felices que al principio, porque dejamos que Dios interviniera. Mis hijos aprendieron que sí se podía vencer, que un matrimonio sí se podía establecer sobre bases sólidas, y ahora yo le digo a mi hijo, mira, te ha tocado una época más difícil que a mí, criar a tus hijos en esta época va a ser más difícil que lo que me tocó a mí. Yo te puedo aportar lo que yo he vivido como experiencia, pero sí te puedo enseñar lo que dice la palabra, porque esa siempre se ha cumplido, esa siempre ha sido igual, no ha cambiado, ha servido al mismo del principio como al que está hoy. Lo que pasa es que me demoré en llegar porque fui muy cabezón. Pensaba que yo me las sabía todas, que yo era la Coca-Cola fría del desierto, y cada vez que me tomaba la Coca-Cola volvía a quedar en el desierto otra vez con sed, con hambre, haraposo. ¿Por qué? Porque no estaba arropado bajo los principios del Señor, no me alimentaba con su alimento. Pero cuando yo lo aprendí, la ayuda mutua llegó. Pude entender a mi esposa, ella me pudo entender a mí, pudimos entender los muchachos, pudimos comprender, pedir perdón a ellos, pedirnos perdón nosotros, y Dios entró y sanó mi casa, sanó a mi esposa, me sanó a mí, sanó a mis hijos. Pasamos una vida deliciosa de armonía en el Señor. Disfruto mis nietos, disfruto mis hijas, porque mis nueras son mis hijas. Y tenemos una sola bolsa económica, la familia, porque tenemos una empresa de familia, donde trabaja toda la familia, mis nueras y mis hijos, mi esposa y yo, y es una sola bolsa para todos, porque entendimos el pensamiento del reino. Muchos padres tienen que vender sus empresas después de trabajar mucho tiempo con ellas, porque sus hijos lo que menos quieren es trabajar con ellos, porque siempre los ven como empleados, no como dueños. Yo sé que te duele, porque hay una curita, pero es la realidad. La avaricia daña la relación de padres e hijos. Estábamos en Efesios cuando fuimos a Hebreos, regrésate ahí unas hojitas. Dice que para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, que fue lo que miramos ahora. Y dice que lo hizo así para presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Preciosísimo esto, mira. Para presentarse a sí mismo. Jesús hizo todo esto y le dio la capacidad de que la palabra los pudiera limpiar y santificar, para presentársela a sí mismo, una iglesia en gloria. En gloria significa en poder. Una iglesia deseada, con la unción de Dios, con los regalos de Dios, con las bendiciones de Dios, con un alma prosperada por la gloria, la unción y el poder del que todo lo puede hacer. Una iglesia creyente de que Él iba a estar con ella hasta el último día del soplo de cada creyente, porque esa es la promesa: yo estaré contigo hasta el último aliento de vida. Una iglesia que pueda creer así, puede creer fácilmente que Él va a hacer todo lo que tenga que hacer para que tú y yo podamos conocer esa gloria, ese poder, esa unción. Mira lo que decía el apóstol Pedro.
Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:9. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. El deseo del apóstol Pablo es que nosotros tengamos la fe que él tenía, la creencia firme de que el Señor Jesús era nuestro Salvador, el poder creer que en Él, en nuestro Dios, estaba incrustada la fe, metida en Él, la justificación en Él, y que de Él venía la gracia y la paz. O sea que aunque no nos mereciéramos, por el estado en que estamos deplorable, de pobreza, de estar en esa situación espiritual y tal vez económica, sin importar nada de eso, Él va a coger esa miseria espiritual o física y la va a convertir en su riqueza, para que el mundo entero vea que Dios nos ha cambiado, porque la gloria es del Señor. Y cuando los demás miran cómo tú cambiaste, cómo tus hijos cambiaron, cómo tu esposa cambió, cómo tu manera de hablar, de ser, y que tú comenzaste a desechar amigos, porque lo que te traían era problemas, en vez de traerte soluciones a tu casa, lo que te traían era mucho más cargas. Hay personas que madrugan solamente a coger el teléfono para que las demás personas les cuenten sus problemas y seguir sumando los problemas de ellos, los problemas de otros. Y entonces dos ciegos se ponen a hablar de cómo hacen para caminar por un camino que no conocen. Entonces el uno le dice todas las tragedias que le está pasando, y cuando mutuamente se cuentan las tragedias, comienzan a contarse las tragedias de otros más. ¿Usted sabe cómo termina esa mujer y ese hombre? Empobrecido. Su disco duro le metió información de que como él está pobre y mísero en todo, está siendo rico comparado con lo que otros están viviendo. Y entonces siempre nuestro comparativo va a ser la gente a nuestro alrededor, nunca lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es que Él nos va a dar gracia y paz, regalos de Dios que nos van a llevar a una vida de paz, pero no la paz que el hombre conoce. El hombre conoce una paz que está amparada en que la paz mía es, por ejemplo, que mi país no esté en guerra. La paz mía es que todo me salga bien. La paz mía es que yo tenga casa. La paz mía es que mis hijos estén en la universidad. La paz mía es que yo siempre tenga todo lo que necesito. Y tú le preguntas a cada persona qué es para él paz y va a tener un significado más o menos parecido. Pero la paz que Dios da, la que Cristo dijo que nadie nos podía dar, es una paz que va a comprender mucho más que eso. Es una paz global que empieza de adentro de tu ser hacia afuera y que va a manifestar afuera la armonía del gozo que trae la paz. Te voy a parafrasear esto de lo que yo he encontrado en la terminología de la Biblia que significa la palabra paz. He prometido que en algún momento Dios me va a llevar para hablar sobre esto detenidamente, pero te quiero soltar un chispito. Dice así: la palabra paz, que aparece como shalom en la Biblia, lo primero es que Dios desea que estés muy feliz y seguro. Segundo, que el bienestar te cubra de salud y prosperidad. 3, que Dios te haga descansar en pastos delicados para que tú te alimentes. 4, que seas amigo de los pacificadores, cosa difícil en este tiempo, pero Dios lo hace. Que Dios te dé la victoria en todo lo que tú empieces. Que Dios te restaure en donde estás lastimado o estás dañado. Que Dios te haga restituir lo que el enemigo te ha quitado en el tiempo que llevas. Dios se va a encargar de hacerte restituir. Es una de las partes que comprende lo que es la palabra paz. Que Dios te deje completo después de hacer todo eso para ti. Que Dios te haga alcanzar el reposo
El reposo es lo que lleva a la persona no solamente a estar dependiente de que Dios lo está haciendo, lo va a hacer o ya viene de camino, sino que le da el valor al tiempo para estar en Él, en el Señor. El que valora el tiempo es porque ya tiene todas estas cosas. Y dice, y que te haga disfrutar la gracia de Dios a toda su plenitud. Es lo que el apóstol Pedro está deseando aquí, paz y gracia. Pues por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la causa de la concupiscencia. La concupiscencia es el pecado. Dice que tiene preciosas y maravillosas promesas para que nosotros nos hagamos dueños de ella. No quiere decir de que si tú te portas mal, Dios va a hacer que tú las tengas. Lo que está diciendo es que Él tiene preparado unas promesas maravillosas para que tú puedas vivir por ellas. Y que si tú lo crees y tú puedes ver esas promesas que Dios dice de ti, y tú puedes levantar en cualquier momento tu ánimo, tu fuerza, mirar hacia el cielo y decir, Señor, yo he creído todo lo que tú dices de mí. Me lo he creído de tal manera que yo veo que ya tú lo haces. Cuando tu confesión está disparándole hacia Dios, diciéndole que tú estás confiado de que Él lo va a hacer y que tú estás en paciencia esperando la paz de Dios, la gracia de Dios, que son sus regalos, van a venir por cuanto en tu paz tú sabes a conciencia que Dios lo va a hacer. Aquel padre, aquella madre que puede conocer este principio, puede darse cuenta de que Dios está interviniendo ya su lugar. Pero el que todavía está esperando para mirar cómo resolver las cosas que por tiempo no ha podido resolver, es aquel que está frustradamente en sus fuerzas o buscando libros o buscando apoyos humanos para poder encontrar la respuesta a su problema. Y hay personas que son capaces de pagar un seminario donde un psicólogo o un terapeuta familiar te va a decir una cantidad de cosas que muchas de ellas serán sacadas de la Biblia, muchas otras serán experiencias de padres que tienen sus comportamientos debido al núcleo de su familia para que tú trates de imitar esos modelos. Y entonces por eso sí pagas, por eso sí sacas tiempo, para eso sí dejas lo que estás haciendo, porque piensas que eso que sí puedes ver y eso que puedes oír, lo puedes aplicar a tu vida. Y sales de allí de esos seminarios diciendo, wow, eso era lo que yo necesitaba. Pero cuando lo vas a hacer te das cuenta que es imposible. Porque lo que era posible para esa familia, Dios tiene otro plan distinto para ti, porque Dios sabe los pensamientos que tiene de ti, los pensamientos que tiene de tu familia, que sabe que son buenos, que son prósperos en gran manera. Él marcó en la eternidad tu camino, tu destino, y no es igual el de esa familia. Dios va a hacer que el destino que Él preparó para ti, padre, para ti, madre, y para tus hijos se cumpla. Pero ese plan es un plan distinto para cada persona. Cuando Dios te hizo a ti, mujer, cuando te hizo a ti, hombre, cuando hizo a cada uno de tus hijos, Dios te hizo, te creó y botó el molde. No hay quien pueda encontrar el molde, está en las manos de Dios. Tú eres diferente, tus hijos son diferentes. Tendrán características y rasgos parecidos. Pero Dios va a usar todo eso para colocar un don, para colocar una carrera, un propósito. Tu hijo va a tener dominio y apropiarse y propiedad y desarrollo sobre un talento que Dios ya colocó en él. A lo mejor tú quieres que sea médico y él quiere ser mecánico, pero a lo mejor tu otro hijo que es médico no alcanza jamás la prosperidad ni económica ni espiritual que tu hijo, el que es mecánico, tiene. Así te dé pena verlo engrasado, con las uñas sucias, roto, remendado, embarrado, con botas de trabajo. Porque a veces hay gente que lo único que tiene es plata, lo único que tiene es una mansión, lo único que tiene es un carro lujoso. Y conozco muchos de estos
que tienen un bote de 5 millones, saben cuánto pagan de impuestos por ellos y el mantenimiento, pero no lo montan ellos, lo montan sus amigos o lo montan sus hijos. Él no lo puede disfrutar porque está trabajando para pagar el bote. Hay gente que tiene casas inmensas, que tienen más de lo que necesitan, y no estoy diciendo que sea malo. Si Dios te lo da y Dios te lo bendice, qué bueno, pero qué malo cuando tú no sabes ni disfrutar el jacuzzi que tienes en tu casa, ni la bañera que tienes en tu casa. Todo el mundo ve lo bello que es tu baño, tu comedor, tu cocina, pero tú no lo aprecias, porque el tormento de la vida, el tormento del trabajo, el tormento de la familia, no te deja ver lo que tú tienes. Andan en carros carísimos, y se les arrima un carrito viejo al lado, y el del carro carísimo no se da cuenta que anda en un Ferrari de 220,000 o 300,000 dólares, y en cambio el que va en un carrito todo destartaladito va feliz cantándole al Señor y viendo que va a llegar a su casa y que se va a comer la comida que le está preparando especial su esposa, y ya ha hablado con ella: mami, mi amor, te quiero. El otro que va en ese famoso carro con chofer y con quien le lleve la maleta no sabe ni siquiera cómo es el carro en que anda. No disfruta a sus hijos porque los tiene al uno en un deporte, a otro en otro deporte, le paga un profesor, le paga un entrenador. Él no ve a su hijo, sino o cuando está dormido, si es que no llega cansado, para entrar al cuarto y mirarlo, o cuando de pronto el hijo le va a pedir dinero. Tiene una esposa de porcelana porque la ven en el club o la ven sus amigos, pero él no la mira, y cuando la mira la usa como un inodoro, sí, como un desocupadero sexual. ¿Por qué? Porque no disfruta la vida, es un rico pobre. ¡Ah, miserable de ti si eres así, mujer o hombre! Porque eres un rico pobre, eres miserable. No desearía tu vida ni por un céntimo de un segundo, porque eso es vivir como la rata de alcantarilla, en la oscuridad toda hora. Es preferible vivir con lo justo, lo necesario, pero vivir feliz, sabiendo de que vas a disfrutar el parque, los árboles, las flores, los pájaros, los animales, tus hijos, el deporte, el río, la playa, el lago, la pesca, el campi. El tener tiempo para decirle a esa muñeca preciosa, preciosa, para decirle: mami, ese pelo te quedó con una pinta más que no me gusta, pero también decirle: qué lindo te quedó ahora, o qué uñas más hermosas te pusiste, o qué lindo están tus pies, o oye, gordita, ese vestido te hace ver por aquí un conejito, mira a ver si te lo puedes arreglar. O sea, cosas de la vida preciosas, lindas, que nos perdemos. Mira lo que dice. Dice, leer la Biblia, porque si este es el manual, si este es el libro por excelencia que tenemos que tener para educar nuestra familia, pues lo importante es que lo conozcamos. Si tú no conoces el manual, ¿cómo tú le vas a hablar a tu esposa y a tus hijos del manual de Dios si tú no lo conoces? O sea que requiere que tú aprendas a conocerlo para poder enseñarlo. Y tú me dices: ¿y cómo hago para eso? Bueno, no necesariamente tú tienes que aprender escuchándome a mí, porque entonces te vas a hacer un cristiano de internet o de televisión y vas a tener un solo perfil de una sola enseñanza. Tú necesitas escuchar a mucha gente de Dios que habla sobre el manual de Dios. Debes de escoger una iglesia en tu ciudad. No vayas a querer buscar una iglesia que se acomode a ti, porque cuando tú llegas a una iglesia, ten en cuenta que tú eres un diamante, pero que nadie sabe que eres diamante. Hay que comenzar a quitar la piedra, la roca, para que tú brilles, y Dios siempre te va a colocar al lado de alguien que a ti no te gusta para poder arreglar el área que tú tienes mala. ¿O qué tú crees, que Dios va a mandar a alguien para decirte: oye, cambia el área esa? No. Él te lo va a decir muchas veces, a tu mente y a tu corazón, pero la herramienta, el cincel y el martillo que Dios va a enviar van a ser personas que van a limar las áreas que tú tienes malas. Cuando tú mires que una persona te hace la vida cuadritos, que las cosas la hacen difícil, reconoce. Lo primero que tienes que aprender a reconocer es que Dios está trabajando. Vino alguien
a hacer lo que tú debías haber corregido antes, pero ahora Dios te lo coloca al lado para que te martille, para que te cincele. Y entonces, si tú comienzas a querer huir de la mano de Dios, Dios no va a poder hacer el trabajo. El taller de Dios se llama la vida. Ajá. Sí, así mismo. Dios va a usar la gente con la que tú te rodeas para irte moldeando en la hacer de tu vida. Y te va a forzar. Sales de una y te coloca uno un poco peor para forzarte, para pulirte. Hasta que llega un momento en que ya tú estás con mucha gente que está puliditos, brillanticos. Aunque todavía le falte sacar caras para que brille más como un buen diamante. Entonces es importante leer la Biblia, pero no leerla de cualquier manera. He estado compartiendo contigo que la Biblia, yo ya en mis 18 o 19 años de conocer el Evangelio y 17 hablando del Señor, he aprendido que posiblemente utilizaría mal la palabra decir, perdí muchos años de esos 19 o 18, tratando de leerla como un libro o tratando de estudiarla como un libro de matemáticas para aprender fórmulas, para obtener respuestas o obtener favores. Entonces me dediqué a profundizar tanto en la palabra que ya no me alcanzaban los libros de griego y diccionarios de griego, libros de hebreo y diccionarios de hebreo, libros sobre la cultura oriental y bueno, tengo mi biblioteca llena de cosas, herramientas que en un tiempo usé y que Dios ayudó para que yo hoy pudiera tener ese conocimiento y poder desarrollarlo. Pero si volviera a hacer las cosas, yo me dedicaría más a lo que hago hoy. Abro la Biblia, sé de antemano a dónde quiero ir, pero es importante que tú aprendas a conocerla. Y cuando llego ahí, ya no leo ni estudio, ni voy a las raíces griegas o hebreas, o busco los comentarios que otras personas tengan sobre el mismo tema. Primero yo voy a la fuente que es Dios. Porque ¿quién me puede enseñar mejor que Dios? Nadie. Después de que voy a la fuente, comienzo a ir punto por punto, pero por pero, coma por coma, tilde por tilde, y me devuelvo y avanzo y regreso y me devuelvo y le digo, Señor, tú dijiste que iba a ser mi maestro, quiero que me ilumines. Después de que ya Dios me ha hablado sobre ese tema, si en mi corazón llega una luz de que debo de fortalecerme en lo que estoy recibiendo, comienzo a ir a los libros y a los comentarios de lo que otros hombres Dios les habló a través de ese mismo versículo, capítulo o tema que estoy buscando, para no ir a darle al pueblo de Dios algo que esté solamente fundamentado en mi sabiduría, sino que se fundamente en la fe, en la confianza en la palabra de Dios. Porque cada vez que yo me paro aquí delante de este púlpito para hablarle a alguien, o cuando le hablo a una persona cara a cara, yo tengo que estar seguro de que lo que está saliendo por mi boca es lo que Dios quiere que tú escuches. Entonces es bien importante que tú como padre te prepares, que tú como padre busques un lugar donde congregarte, en donde puedas recibir la palabra. Lo que sí tienes que buscar es no que lo que te digan te duela, porque cuando uno está recién convertido, uno llega a una congregación y parece que alguien se hubiera adelantado a contarle al pastor la vida de uno. Y si uno tiene un amigo en la congregación, lo primero que piensa es, mi amigo me traicionó, fue y le dijo al pastor que yo hoy venía y le contó todos los problemas que tengo con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo, y entonces pareciera que el hombre de Dios que está en el espíritu, en el púlpito, te está tirando una garroteada, que te está pegando grandemente. Yo a veces, ahora lo hago, antes me costaba molestia, pena decirlo. Iba a diferentes países en donde gente que me conocía me invitaba o me hacía amigos de ellos, y entonces ellos comenzaban a contarme las cosas muchas veces, y entonces cuando estaba ministrando me veía en el gran problema, que yo tenía que decir lo que Dios me había dicho, pero también tenía de anterioridad lo que la persona me había dicho que estaba pasando. Entonces si yo enfocaba el problema con las pilas de Dios, pareciera que mis pilas, mis baterías estaban enfocadas a lo que el hombre me hubiera dicho. Aprendí otra cosa, que no debo de escuchar
como profeta que soy, las dificultades o problemas antes de empezar a enseñar de nadie, para que Dios pueda hablar a cada persona. Créeme que el mismo fundamento usa Dios. Cuando tú vas a una iglesia, no es que el predicador le contaron tus problemas y que él preparó un mensaje solamente para ti. Eres valiente para el Señor, pero quiero que sepas algo. En ese momento Dios tiene el control de todas las cosas y Dios las va a hacer y las hace bien. Y lo que viene va a venir para bendición. Hemos tenido un poco bajón de electricidad, pero estamos terminando. Y quiero decirte que el Señor está en control de todas las cosas y que fuera de Dios no hay nadie. Así que te invito a que confieses conmigo: Señor, en este día, yo quiero que fortalezcas mi vida, quiero que seas el Señor de mi corazón, que gobiernes mi casa, que gobiernes mi vida, que me guíes a un lugar donde yo sea ilustrado sobre cómo ir a tu conocimiento para ser el sacerdote de mi casa, coger mi lugar y que mi mujer se someta a mí, así como yo me voy a someter a Cristo, y te hago mi Señor en este día, y me arrepiento de todo mi pasado, y aún del presente que no sea conforme tu voluntad, y digo que tú estarás en control de toda mi vida, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mi vida, amén, amén y amén.